Todos ven mi presentación. ¿Por qué no puedo ver yo, che? Espera un ratito. ¿Ven mi presentación? Señores. Sí, se ve, profe. Ok. Vamos a empezar con todo lo que hemos visto en la materia. Aquí voy a hacer un resumen de más o menos entre 30 y 45 minutos de todo lo que se ha visto en lo que es contabilidad financiera. Contabilidad financiera, hemos dicho que vamos a dividirlos en dos tópicos. Un tópico que es los fundamentos de contabilidad, que esto lo van a traer a través de contabilidad básica, y los tópicos de contabilidad que vamos a ver a través de contabilidad financiera, ¿cierto? En los fundamentos de contabilidad, hemos visto por primera parte todo lo que son los estados financieros, las cuentas por cobrar, los inventarios y los activos fijos. ¿Okay? En lo que es los estados financieros, lo que hemos logrado ver, lo que hemos alcanzado a ver es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de situación patrimonial. ¿Qué significa en el balance general? Hemos visto lo que es el activo. El activo son todos los derechos por los cuales tiene la empresa. En este activo hemos visto el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente compuestas por principalmente lo que es efectivo, las disponibilidades, que algunos libros lo llaman, las cuentas por cobrar, que tienen que ver con el giro del negocio, el tema de inventarios y otros activos que son de corto plazo. Por el lado del activo no corriente o el activo de largo plazo, hemos visto todo lo que son los activos fijos y los activos fijos netos, que son la depreciación. Por el lado del pasivo, hemos visto todo lo que es el pasivo corriente, que tiene que ver con el giro del negocio, con la operación de la empresa como tal, y de ahí van generándose las cuentas por cobrar, digo, las cuentas por pagar, normalmente a proveedores, otras cuentas por pagar, y lo que se llaman las deudas fiscales y sociales que vaya a tener, que están dentro de todo lo que es el pasivo corriente. Y hemos visto el pasivo de largo plazo. El pasivo de largo plazo principalmente por las deudas de largo plazo. Llámense esto bonos, llámense deudas bancarias o llámense algún tipo de instrumento de deuda que sea mayor a un ciclo del negocio. En algunos libros solamente te dicen que el corto plazo está definido por... el corto plazo está definido por periodo de tiempo que sea menor a un año, normalmente. Pero cuando hablamos ya de empresas que tienen un giro de negocio bastante amplio, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que si estoy hablando de algún tipo de empresa constructora donde el giro del negocio o el acabar un edificio me llevan 2 o 3 años, pues va a ser un giro del negocio, por lo tanto eso va a estar dentro de lo que es el pasivo corriente y no va a ir al pasivo de largo plazo. Y acuérdense también que si tengo una deuda de largo plazo, normalmente voy a tener una porción corriente de la de largo plazo que va a entrar dentro del pasivo corriente. ¿Sí? En el patrimonio hemos visto las 4 cuentas que tienen el patrimonio, que es el capital social, las reservas, los resultados acumulados y el resultado de la gestión. Este patrimonio, en realidad, la única forma de incrementar el patrimonio es a través de las utilidades o a través de la emisión de acciones. La forma de disminuir el patrimonio también es a través de las utilidades, cuando en realidad tienes utilidad negativa o lo que se llaman pérdidas normalmente, y las vas acumulando, va a ir disminuyendo el tamaño de tu patrimonio. Y por el otro lado es a través de la recompra de acciones que puedes a disminuir el patrimonio. En el estado de resultados, lo que hemos visto es una serie de ingresos y gastos, ¿cierto? Hemos visto los ingresos operacionales, los gastos operacionales, los ingresos extraordinarios, digo, los ingresos ordinarios, los gastos ordinarios, los ingresos extraordinarios y los gastos extraordinarios. ¿Qué significa esto? Hemos visto todos aquellos tipos de ingresos y gastos que estén reflejados en el estado de resultados.
Sí, hemos visto la composición de este estado de resultados, en los cuales siempre vamos a partir de las ventas o la venta de servicios. En el caso de productos o servicios que estamos viendo, vamos a restar el costo de la mercadería vendida, nos va a dar la utilidad bruta. De la utilidad bruta vamos a restar todos los gastos administrativos que tenga. Voy a tener la utilidad de operaciones o la utilidad antes de intereses e impuestos. De ahí voy a restar los gastos financieros, voy a tener la utilidad antes de impuestos, voy a restar los impuestos y voy a tener la utilidad neta. Cabe resaltar aquí que en Bolivia la utilidad neta, ¿cierto? Cuando hay una repartija de dividendos, solamente puedo llegar a repartir el 95% de los dividendos. ¿Por qué? Porque por norma el 5% tiene que ir a las reservas legales. La segunda cuenta que hablábamos después del capital social son las reservas. Entonces, ahí tienen que irse acumulando en caso que distribuya dividendos o en caso que ya sea este dividendo a través de acciones o en efectivo. ¿Cierto? Ese es el ingreso, el estado de resultados. En el estado de flujo de efectivo hemos visto todo lo que es el flujo de operaciones, flujo de inversión y flujo de financiamiento. En la primera parte hemos hecho solamente un breve vistazo, ¿cierto? ¿Qué es positivo, qué es negativo? ¿Cuándo el flujo de operaciones es positivo? ¿Cuándo el flujo de operaciones es negativo? ¿Qué significa que sea positivo? ¿Qué significa que sea negativo? Igual que el flujo de inversiones y de financiamiento. En la última parte del curso ya lo hemos visto a más detalle, incluso hemos llegado a elaborarlo. Y por último, el estado de situación patrimonial, ¿cierto? Que tiene que ver, que estos son los 4 estados financieros básicos de una empresa y el estado de situación patrimonial solamente lo voy a revisar en caso que exista algún cambio dentro de las 4 cuentas que tienen. ¿Qué significa esto? Si hay un cambio en el capital social, en las reservas o en los resultados acumulados, ¿cierto? Si hay un cambio en el capital social, tengo que ver si estas acciones han sido compradas, si estas acciones han sido emitidas, cuándo han sido emitidas, si han sido emitidas el valor a la par, si ha habido un sobreprecio, qué pasó con el sobreprecio, o por el lado contrario, que ha sido solamente emitido el valor de la par. Entonces, ¿para qué se ha utilizado este dinero o dónde está contabilizado? ¿Cierto? Lo mismo el tema de reservas y resultados acumulados. Después de ver los estados financieros, lo que hemos hecho es ver las cuentas por cobrar en mayor detalle. Hemos entrado dentro de lo que se llama el activo corriente. En el activo corriente hemos visto que cuando una empresa empieza a vender al crédito, que es una política que muchas empresas obtienen, lo que va a hacer es vas a tener 2 efectos. El primer efecto es que vas a incrementar las ventas como tal, pero el efecto adverso que vas a tener es que vas a tener incobrables. Por lo tanto, el momento en que tú empieces a vender al crédito o empieces a vender y no te hagan pagos en efectivo, ya sean productos o servicios, lo que vas a tener es cuentas por cobrar, ¿cierto? Hemos visto de dónde nacen estas cuentas incobrables, van a ser del giro del negocio, ¿cierto? Y van a ser el cobro a clase. No existe mover por incobrabilidad. ¿Qué significa estos gastos de incobrabilidad? ¿Cómo se calcula, ¿cierto? Estos gastos de incobrabilidad que van a tener, ¿se acuerdan? La norma boliviana, lo que te dice que gastos por incobrabilidad o canceladas los 30 días posteriores a su emisión de la factura, tengo que ir castigando el 25% de cada cuenta cada 90 días. No me paguen, voy a tener toda la cuenta castigada. ¿Qué significa esto? Toda la cuenta que ya no me debe. Hemos visto el tema de provisión para cobrar. ¿Es cierto cómo se provisión? ¿Qué significa esta provisión? Y cómo se va enviando el gasto de manera periódica. Hemos visto 2 tipos de métodos, ¿cierto? La cancelación directa y por el método de provisiones. El tema de cancelación directa al final de cada gestión, lo que se hace es un ajuste de las cuentas por cobrar que van a llevar al castigo, al gasto, aquellas cuentas que son de dudosa procedencia o sé que en un determinado momento ya no me van a llegar a cancelar. En el tema de provisiones, yo periódicamente, ¿qué significa esto? Cada semana, cada mes, cada 2 o cada 3 meses, lo que hago es ver la antigüedad y en función de esto voy provisionando y voy enviando al gasto. ¿Para qué? De tal forma, al final del periodo, lo que voy a hacer es castigar la cuenta contra la provisión y no me va a afectar los estados
financieros porque los he ido teniendo poco a poco. Esta provisión ya lo voy a calcular, sea mediante el porcentaje de las ventas al crédito, el porcentaje de la mora que tenga, hemos utilizado diferentes parámetros, les he enseñado diferentes parámetros que van a ver cómo se calcula el indicador, ya en las cuentas por cobrar, las ventas al crédito, el total de las ventas, un porcentaje de las ventas, el cual me va a llevar a un indicador que va a decir cuánto es la provisión para tener y para realizarla en cada periodo que decida. Por tanto, el tema de cancelación directa me va a afectar el gasto una sola vez en cada cierre de gestión. Y el tema de provisiones voy a ir periódicamente enviando al gasto para que al final del periodo no me afecte tan el tema de la utilidad. Acuérdense que el momento en que yo voy a empezar a vender el crédito, también voy a tener incobrables. ¿Por qué? Porque no el 100% de las cuentas por cobrar van a ser efectivizadas. Siempre existe un porcentaje de pérdida. ¿Okay? El tema de cuentas por cobrar. Hemos visto el tema de inventarios, está mal mi título ahí. En cuanto hemos visto el tema de las políticas de inventarios que se tienen que tener, cómo son estas políticas, qué riesgos está asumiendo un inventario. Cuando una empresa empieza a tener inventarios, tiene que tener que está tomando algunos riesgos o está exponiéndose en realidad los riesgos de exposición, riesgos de pérdida, riesgos de robo, riesgos de obsolescencia, lo que van a hacer que ese inventario en algún momento te vaya en contra de la empresa. Hemos visto igual el costo de mantenimiento, cómo se calcula el costo de mantenimiento de cada uno de estos inventarios, de cada producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tema de tener inventario significa que tengo que incurrir en costos por mantenimiento. Este mantenimiento va a ser costos de alquiler que tenga si es un espacio físico o si el espacio no es alquilado, pues va a ser un espacio ocupado que lo tengo que cuantificar, el costo de tenerlo, del personal que va a revisar este inventario, el costo de administrar este inventario, el que esté en constante revisión, eso va a ser un costo de mantenimiento. Y hemos visto ahí dos tipos de métodos que podemos utilizar para optimizar el tema de los inventarios. El método ABC, ¿qué significa esto? Que voy a agarrar mis productos y le voy a clasificar en productos A, productos B, productos C. Productos A, aquellos que son más caros, voy a tener poca cantidad. Productos B, aquellos que voy a tener un mediano control y voy a tener una mediana cantidad igual en inventarios. Y productos C, aquellos que voy a tener mucho inventario y no significan, no tienen un valor significativo para la empresa, ¿cierto? Entonces, en función a esto, voy a mantener un monitoreo y control de los inventarios. Aquellos inventarios que vale más voy a tener como productos A, por lo tanto voy a tener un mayor control y monitoreo. Aquellos inventarios que sean productos B, no tanto control, y aquellos productos C, realmente no es necesario que los monitoree tanto, sin embargo, sí tengo que tener un registro de cuánto tenga. Hemos visto los efectos que tienen el tener inventarios en cuanto a la inflación y la devaluación que exista, ¿cierto? El efecto inflacionario que puedo llegar a tener y el efecto de devaluación, ¿cierto? La devaluación solamente me va a pegar cuando yo estoy transando entre diferentes monedas, ¿cierto? Entonces el tipo de cambio ahí me puede llegar a afectar. Sin embargo, si hablamos de productos que son realizados en un solo país y que están producidos y vendidos en el país, el efecto de devaluación no lo tendría. Sin embargo, el efecto inflacionario sí lo voy a llegar a tener, ¿cierto? En caso de que aquel producto tenga insumos importados, ahí también me va a pegar el tema de la devaluación que tenga. ¿Por qué? Porque el momento de producir o comprar, exactamente, si existe una devaluación de la moneda, lo que va a hacer es incrementar el precio de mis productos. Y si ese insumo encima sufre del país de origen una inflación, entonces lo que estoy teniendo es una inflación importada aparte de la inflación adicional. Todas esas cosas lo hemos visto en el tema de inventarios. En el tema de valoración de inventarios, hemos visto que hay dos métodos, en realidad hay dos formas, que es el continuo y el perpetuo. El continuo que yo voy legando, yo voy haciendo cada determinado tiempo un cierre en cuanto a los inventarios de los CARDEX. Y el perpetuo que lo voy teniendo siempre, nunca algún cierre, ¿cierto? Aquí hemos visto tres tipos de métodos, ¿cierto? El método PERS, que es primero sin entrar, primero sin salir. Esto es un tema netamente contable, no es físico. El método WEBS y el método PPP, ¿cierto? Último sin entrar, primero sin salir. Y el
método del promedio de los productos. ¿Qué me está llevando a esto? ¿Qué me está diciendo esto? En realidad es cuánto estoy valorizando mis inventarios de manera contable, no de manera física. Todo es de manera contable. Después hemos entrado ya a la tercera cuenta más importante dentro del activo fijos, ¿cierto? Digo, del activo que son los activos fijos. Estos activos fijos como planta y equipo, como pueden ser tomados en cuenta como terrenos, pueden ser tomados en cuenta por todo ese tipo de, todo lo que entra en los activos fijos. ¿Cierto? Hemos visto el costo de los activos fijos en cuanto a cuánto es el valor de darlo en alta el activo fijo dentro de la empresa, cómo son en caso de que yo compre, por ejemplo, una maquinaria, cómo voy a tomar todo este tema de la instalación que tenga, los gastos por instalación o los costos por instalación, dependiendo, ¿cierto? Cómo veo el tema del transporte, cómo veo el tema del seguro y en realidad a qué precio lo voy a dar de alta, que se llama dentro de la empresa lo que es el activo y cuál va a ser el monto que vamos a ir depreciando. En cuanto a la depreciación, hemos visto cómo esta depreciación impacta en el flujo de efectivo. La depreciación es un tema netamente contable, no es efectivo. Por lo tanto, tiene un impacto en el flujo de efectivo y en el tema impositivo, ¿cierto? Hemos visto cómo se van creando escudos fiscales por el tema de la depreciación y cómo va incrementando el flujo de efectivo. ¿Sí? En cuanto a los métodos de depreciación, hemos visto el método de línea recta y los métodos acelerados, ¿cierto? El doble salto decreciente o por las unidades producidas. Lo que me va a llevar es la diferencia que tienen estos diferentes métodos al momento de que yo estoy depreciando. ¿Y cuál es el impacto de estos métodos en función a la utilidad neta de la empresa? ¿Sí? Y por último, hemos visto la venta de activos. ¿Qué pasa cuando se vende un activo? ¿Qué pasa con la depreciación acumulada? ¿Qué pasa con el precio? ¿Cierto? Y aquí vamos a ver que podemos tener o no pérdidas según lo que vayamos teniendo, ¿sí? El valor del activo, en realidad, el valor en libros va a ser en función a ese mi parámetro de comparación para poder vender o no los activos. En el tema de, con eso hemos acabado, el tema de los fundamentos de contabilidad, ¿cierto? Con el tema de los activos fijos y nos hemos ido a lo que son los tópicos de contabilidad. En lo que son los tópicos de contabilidad, hemos visto todo lo que es el pasivo, ¿cierto? El patrimonio, los análisis de estados financieros y los estados financieros pro forma o la proyección de estados financieros o el plan operativo, ¿no? Lo como quieran llamarlo, que en realidad es a futuro todos aquellos estados financieros que yo pueda tener. En cuanto a lo que es pasivos, ¿qué hemos visto dentro de los pasivos? Primero hemos visto los pasivos corrientes, ¿cierto? Las cuentas por pagar. ¿Cuándo son estas cuentas por pagar? ¿De dónde se van generando estas cuentas por pagar? Los documentos por pagar, ¿cuál es la diferencia entre una cuenta por pagar y un documento por pagar? Y la porción corriente de la deuda de largo plazo, ¿cierto? Hemos visto cómo se va calculando esto. Sí, dentro del pasivo corriente también hemos empezado a ver un poco lo que es la relación entre el activo corriente y pasivo corriente, que el activo corriente, digo, el pasivo corriente tiene que ser cubierto normalmente con el activo corriente. Ahí tenemos dos indicadores que nos van a dar que es la razón corriente y el capital de trabajo. Para ser un poco más exquisitos podemos utilizar la prueba ácida, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que el pasivo corriente normalmente va a generar o se genera de lo que es el giro del negocio, igual que el activo corriente. Hemos visto el activo de largo plazo, ¿cierto? Aquí lo que se llaman las deudas de largo plazo, que hemos visto lo que es el financiamiento tradicional, que es a través de bancos, o el financiamiento no tradicional, que es a través del mercado de valores, a través de los bonos o cualquier papel que emita la empresa y a cambio recibe dinero. Aquí hemos visto los dos tipos de amortización que existen, el sistema alemán y el sistema francés, ¿cierto? El sistema alemán con cuota fija, el sistema francés con amortización fija. Hemos visto que en uno, tanto el uno como el otro, lo que van a hacer es, te cambia el monto que vas a amortizar a capital. En uno es constante y en el otro es variable. Sin embargo, hay que rescatar que siempre lo que vas a pagar primero cuando tengas una deuda es la porción de interés. Con la porción de interés, todo lo restante va a ir a amortizar el capital. ¿Sí? Y hemos visto el tema, algo del tema de los bonos, cómo son los bonos, ¿cierto? Cómo se van emitiendo estos bonos y cómo se va estructurando un tema de bonos.
Y el último financiamiento que hemos visto dentro del pasivo es el tema del leasing, el leasing financiero y el leasing operativo. Sí, hemos visto que en Bolivia solamente puedes hacer leasing financiero porque en Bolivia no existe la normativa para realizar leasing operativo. La diferencia de un leasing financiero y un leasing operativo es que en el leasing financiero tú por cada cuota que vas pagando te vas haciendo dueño de un porcentaje del activo. En el leasing operativo es normalmente lo que conocemos como alquiler, ¿cierto? Nunca vas a llegar a ser el dueño. En cambio, en el leasing financiero sí puedes llegar a ser el dueño por una porción pequeña al final del periodo. En ambos casos tienes el uso y goce del bien, por lo tanto, hay algunas empresas que le llaman a esto financiamiento fuera del balance general. ¿Qué significa esto? Que yo puedo agarrar y utilizar el bien y sacarle la producción al bien, sin embargo, no está dentro de mi balance como activo. No tengo una depreciación por el lado de la adquisición de activos, sin embargo, tengo que pagar una cuota de manera periódica, llámese mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral, la cual me lleve a, la cual la tengo que llevar a gastos en el estado de resultados. Pues si bien por un lado no tengo depreciación, pero por el otro lado sí tengo gastos por este tema de pagar la cuota. En ambos casos lo que voy a hacer es tener el goce y bien del activo. ¿Sí? ¿Qué hemos visto en el tema de patrimonio? En el tema de patrimonio, hemos visto el tema de acciones, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Hemos visto un poco de cuáles son los derechos y obligaciones de los accionistas, ¿cierto? Cómo se van juntando, pues, cómo se van conformando las corporaciones, las multinacionales, las nacionales, las empresas corporativas, las empresas de sociedad anónima, las empresas de responsabilidad limitada y las empresas unipersonales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las acciones comunes y preferentes? ¿Cuáles son los derechos que tienen los accionistas en base al Código de Comercio? Y con eso hemos visto prácticamente cómo se mueve el patrimonio, cuándo se puede emitir, cuánto de acciones preferentes se puede emitir, cuánto de acciones comunes se puede emitir, cómo se hace esta emisión, cuáles son los derechos de los accionistas, cuáles son las obligaciones de los accionistas, tanto preferentes como comunes, a qué se restringe los accionistas preferentes versus los comunes. Hemos visto el derecho a voz, el derecho a voto que se tiene y hemos visto eso dentro de lo que es el patrimonio. Lo siguiente que hemos visto, después de ya ver el balance general, estado de resultados y flujo efectivo, ha sido el análisis de estados financieros. ¿Cómo se va realizando este análisis? A través de indicadores financieros. ¿Qué significa esto? Ay, se me pasó. Volveremos. ¿Dónde me he quedado? El análisis de estados financieros, ¿cierto? Que lo hemos visto a través de indicadores financieros. ¿Cuáles son estos indicadores financieros? Aquellos indicadores que me van a mostrar lo que se llama liquidez, solvencia, rentabilidad y estabilidad. Este análisis de indicadores financieros, lo que voy a buscar es a través de los indicadores financieros, llámese ROA, ROI, ROE, corriente, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, rotación de inventarios, días en cuentas por cobrar, días en cuentas por pagar, capital de trabajo, cualquier indicador financiero, lo que voy a hacer es medir o cuantificar de alguna manera la liquidez, solvencia, rentabilidad y estabilidad. Tengo indicadores para liquidez, tengo indicadores para marcarme liquidez, tengo indicadores para marcar solvencia, tengo indicadores para marcar rentabilidad y tengo indicadores para el tema de estabilidad. Acuérdense que muchas empresas, no por ser rentables, van a ser solventes o van a ser líquidas, son mutuamente excluyentes. Y una empresa puede ser muy rentable, sin embargo, no contar con liquidez. Y al no contar con liquidez, lo que vas a tener es no contar con solvencia, ¿cierto? Una empresa puede ser no líquida, pero puede ser solvente. ¿Qué significa esto? De que no puede contar con los recursos monetarios para pagar sus deudas en el corto plazo. Sin embargo, el tamaño de activos que tiene es que puede representar mucho más allá de las deudas o las obligaciones que tiene por pagar. Acordémonos que liquidez nos va a decir la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Ahí voy a analizar todo lo que es el tema de liquidez. En el tema de solvencia voy a analizar
el respaldo que tiene esta empresa, con cuántos recursos cuenta la empresa para hacer frente, ¿cierto? No estoy hablando de liquidez, estoy hablando de solvencia. ¿Qué tan solvente es? En el tema de rentabilidad es cuánto genera esta empresa, pero de manera contable, no de manera efectiva, ¿cierto? Acuérdense que el tema de rentabilidad está directamente relacionado con las utilidades de la empresa, y al estar directamente relacionado con las utilidades de la empresa, estas utilidades son contables, no son efectivas, ¿cierto? Y el tema de estabilidad es el tema de continuidad que tenga la empresa a través del tiempo, ¿cierto? Esta empresa no va a poder cumplir sus deudas, tiene la capacidad suficiente para hacer frente a sus deudas o no tiene la capacidad suficiente para hacer sus deudas en el largo plazo. Va a ser estable, el giro del negocio está dando, hay indicadores de estabilidad. Del mismo modo, hemos visto que hay dos métodos para analizar los estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados. Hemos visto el análisis horizontal o el análisis evolutivo, que se le llama, y el análisis vertical o análisis de estructura, que también se le llama. Que te digan horizontal o que te digan evolutivo, que te digan vertical y te digan de estructura es exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo que hacemos es ver en uno cómo se van moviendo las cuentas a través del tiempo, por eso se llama evolutivo, ¿cierto? Y el otro, el análisis vertical, es estructural porque nos está diciendo cuál es la estructura del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? Entonces, por eso se llaman horizontales y verticales. De estos análisis hemos podido ver cómo se van complementando mutuamente con el tema de indicadores financieros. Un tema que se me ha venido ahorita a la cabeza es aquellas personas que piensan que hacer un análisis financiero es agarrar y vaciar los datos en Excel y sacar las variaciones. Eso no es un análisis financiero, ¿cierto? Es un tema estadístico, nada más son números. Si no existe una explicación y no existe una interpretación, no existe un análisis, ¿cierto? Y por el otro lado, si solamente agarran y me escriben cosas y no me ponen números, ¿cierto? Eso es poesía. Entonces, el análisis se compone de lo que es el análisis cuantitativo y cualitativo y el juntar ambos, ¿sí? Ese es el tema de análisis. Hemos visto lo que se llama el flujo de efectivo, ¿cierto? Cómo se construye un flujo de efectivo, cómo se construye un flujo de efectivo de manera directa y el tema directo y el tema indirecto. El tema directo, hemos visto que se parte de la utilidad neta y el tema indirecto se parte de lo que son los gastos y los ingresos. El tema directo es que se parten de los gastos, de los ingresos y los gastos operacionales, ¿cierto? Eso voy a ver todos los temas de inversión, de financiamiento y al final el cambio de efectivo. El tema indirecto es que voy a partir de la utilidad neta, voy a sumarle aquellas cuentas que no ha significado movimiento de efectivo, ¿cierto? Voy a entrar con la variación en los activos corrientes y en los pasivos corrientes y eso me va a dar el flujo de operaciones. Por ambos métodos que utilicemos, el resultado, ¿qué significa esto? El flujo de efectivo de operaciones, inversiones y financiamiento tiene que ser el mismo, no por hacer por un método, por el otro método van a ser resultados distintos. Van a ser los mismos, lo único que cambia es la exposición que tengan. Como les he dicho, en el directo empiezo por los gastos y los ingresos operacionales, en el indirecto empiezo con la utilidad neta y le voy sumando aquellas cuentas de efectivo que no han tenido movimiento, aquellas cuentas del estado de resultados que no han tenido movimientos de efectivo. Normalmente voy a sumar es la depreciación y algunos gastos diferidos, ¿cierto? Y de ahí voy a empezar con los ingresos y gastos o la variación que existe en el activo corriente y el pasivo corriente, de tal forma que de esa manera voy a tener el estado de flujo de operaciones. En el flujo de efectivo también hemos analizado lo que es las operaciones, las inversiones y el financiamiento. ¿Qué pasa cuando es positivo o negativo cada uno de estos flujos? Acordémonos que cuando hablamos de estado de flujo de efectivo, hablamos de generación o no de efectivo, no hablamos de utilidad neta, no es que la empresa está siendo o no está siendo rentable, estamos hablando que la empresa está generando o no está generando efectivo con las actividades que está realizando, ya sea operaciones, inversión o financiamiento. En lo que es en los estados financieros pro forma, hemos visto que estos estados financieros tienen que ver con el tema de supuestos, cuadres. Otra vez se puede. Estados financieros pro forma, hemos visto cómo tienen que ser estos supuestos. Y estos supuestos tienen que ser normalmente racionales, ¿cierto?
Estos supuestos tienen que estar en función al track record que tenga la empresa y va a ir según el historial que vaya teniendo las empresas. Estos supuestos tienen que ser bastantes congruentes o coherentes con la actividad que realice la empresa. Normalmente, ¿qué pasa cuando uno hace proyecciones? Normalmente agarran y plantean tres escenarios, ¿cierto? El escenario optimista, el normal y el pesimista, ¿cierto? En aquel optimista van a colocar que va a haber una explosión en ventas donde todo es como uno quiere que sea, ¿cierto? El escenario normal es que vas a utilizar supuestos según el historial de la empresa, y el análisis pesimista vas a ir y vas a bajar más que lo normal, ¿cierto? Los ingresos vas a disminuir y los gastos vas a aumentar, de tal forma que vas a tener tres escenarios y en función a eso puedes manejar tus proyecciones. Eso también está dentro de los supuestos, ¿sí? Estos supuestos tienen que ser coherentes, como os he dicho, con la actividad de la empresa. El tema del cuadro, hemos visto que para la proyección de estados financieros, en caso que tenga un objetivo de efectivo, ¿cierto? Voy a cuadrar a través del pasivo. Y en caso que yo tenga un objetivo en cuanto al pasivo, voy a cuadrar a través del efectivo. Cabe recalcar aquí que nunca el efectivo puede tener signo negativo, ¿cierto? Cuando yo hago proyecciones, nunca la empresa puede quedarse sin liquidez, porque si no cuenta con una liquidez la empresa, lo que va a hacer es que va a parar sus operaciones, ¿cierto? Si no tengo liquidez para pagar la luz, para pagar a los empleados, para pagar el tema de mantenimiento, para pagar impuestos, ¿cierto? Lo que voy a hacer es parar la operación de la empresa. Entonces, por lo tanto, el tema de efectivo no puede ser negativo. Cuando manejemos proyecciones, lo que tenemos que hacer es ver cómo se va manejando. Y el presupuesto de caja que hemos visto, que son aquí las empresas, las cuales no te van a proyectar un estado, un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, lo que vas a hacer simplemente es manejar un presupuesto de caja. Este presupuesto de caja va a estar compuesto por los ingresos y las salidas de efectivo que tenga. ¿Cierto? Lo único que me voy a preocupar es que nunca falte efectivo dentro de la empresa y que aquellas salidas de dinero que la tengo programadas, pues las cumpla, ¿cierto? En esa forma nunca va a tener un balance general, nunca va a tener un estado de resultados, lo único que voy a manejar es un presupuesto de caja donde nunca le falte liquidez a la empresa y puede cumplir todas sus obligaciones. No quiere decir esto que por manejar un flujo un presupuesto de caja, no voy a tener un balance general y un estado de resultados. No, quiere decir que el efectivo de la empresa yo lo estoy manejando a través de un presupuesto de caja. Bien, como verán, eso es lo que hemos visto en contabilidad financiera, que principalmente son los fundamentos de contabilidad que hemos visto en todo lo que son los cuatro estados financieros y la parte del activo, ¿cierto? En lo que son las cuentas por cobrar, los inventarios y el activo fijo. Y en los tópicos de contabilidad hemos visto todo lo que es el pasivo, lo que es el patrimonio y lo que son las proyecciones de estados financieros. ¿Qué me va a llevar a todo esto en general? ¿O dónde se resumen todo esto? En el análisis financiero y las proyecciones. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Que en realidad todo lo que has aprendido este semestre en la materia se va a reflejar en cuán bien puedas o no realizar un análisis financiero, en cuán bien o no puedes realizar unas proyecciones y análisis de estas proyecciones. ¿Por qué? Porque tanto en fundamentos de contabilidad como en tópicos de contabilidad he ido desmenuzando o he ido detallando o he ido apartando cada una de las cuentas del balance general y del estado de resultados y del flujo de efectivo, el cual te va a dar una explicación con el cual vas a tener suficientes herramientas y argumentos para dar una explicación de cuál es la situación financiera de la empresa. Cuando hablamos de contabilidad financiera, en realidad es la información que yo doy a los terceros. Por lo tanto, todo lo que has aprendido, y espero encontrarlos en el tercer parcial y en el final, tiene que resumirse en los análisis financieros y las proyecciones que vayas a hacer. En el análisis financiero, decir cuál es el tema de liquidez, de rentabilidad, de solvencia y de estabilidad, y por otro lado, ir teniendo las características de las cuentas por cobrar, cómo son los temas de los incobrables de una determinada empresa, cómo es el tema de inventario, cómo es el tema de depreciación, cómo se está financiando esta empresa, cuál es la porción corriente de la deuda a largo plazo, cuál es la porción
no corriente, la deuda a largo plazo. Esta deuda está por un sistema alemán, está por un sistema francés, o no se está financiando a través de deudas, se está financiando a través de bonos, ¿cómo son estos bonos? O tampoco se está financiando a través de bonos, se está financiando a través del patrimonio. Entonces la empresa ha hecho una emisión de acciones preferente, una acción de emisión comunes. ¿Cómo es el impacto de cada una de estas emisiones de acciones dentro de la empresa, ¿cierto? Y ver cómo eso ha movido sus razones financieras, cuáles son las cuentas que han cambiado, en qué ha pesado el incremento o la baja de una de las cuentas, si es que ha tenido políticas de crédito, si ha restringido la política de crédito, todas esas decisiones que tome la administración de la empresa siempre se van a reflejar en la parte contable, en la parte cuantitativa. ¿Ok? Si tienen alguna duda, consulta, pregunta o comentario, quisiera que me lo hagan, porque caso contrario he hecho un resumen de todo lo que hemos visto estos 4 o 5 meses en la materia, y es lo que deberían saber. ¿No hay nada? Ok, señores, si no hay nada, eso sería todo. Nos vemos el día martes. Para el día martes no es necesario que enciendan sus cámaras, solamente que entren a dar el parcial. El día lunes les voy a mandar un mensaje de cómo está estructurado el parcial, y el día jueves nos vemos ya con sus notas de habilitación y dar las últimas indicaciones para el examen final, que no sé en realidad cuándo va a ser, aún no me han pasado la fecha, pero igual los vamos a coordinar. ¿Ok? Listo, señores. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias.